Muchachos, ¿están viendo la presentación ya en sus pantallas? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vale, muchachos. Muchachos, para efectos de que no moleste tanto el internet, no se vuelva más lento, vamos a desconectar cámara y micrófonos, ¿vale, muchachos? Y nos vamos a concentrar en la presentación y en la clase. Entonces, para que no se nos congestione tanto el canal y no se nos ponga muy pesado el internet, entonces voy a desde acá, desde el control, voy a apagar los micrófonos y las cámaras. Cualquier duda, cualquier inquietud sobre la clase lo hacemos a través del chat. Bueno. Bravo, buenas tardes, no se le escucha nada. Buenas tardes, muchachos. ¿Me escuchan ahí mejor? Por favor, ¿me confirman? Sí, ahí sí ya está. Perfecto, muchachos. ¿Están viendo la presentación en sus pantallas? Sí, señor. Sí, señora, aquí se Vale. ve. Entonces como les comentaba, para optimizar mucho más el canal de internet y si no se nos congestione, voy a desconectar sus micrófonos y sus cámaras. ¿Listo? Luego la voy a abrir para dudas, inquietudes, pero sin embargo sus preguntas, pues en el chat las pueden ir haciendo con respecto al tema que conversemos, ¿vale? Listo, muchachos. Buenas noches para todos. Espero se encuentren bien, sus familias en sus casas, todo esté bien y este aislamiento pues lo estén pasando lo mejor posible. Una vez visto las diferentes corrientes epistemológicas, lo que trabajamos en el primer corte, sus principales características, sus postulados, al igual que pues todos los aspectos generales que vimos nosotros del planteamiento de un problema de investigación, el tema de los problemas, la variable, las variables, la descripción del problema, la pregunta problemática, etcétera. Entonces, en este segundo corte que comenzamos con esta clase online, nos vamos a enfocar, como lo habíamos visto, en la epistemología jurídica. El fundamento de la epistemología jurídica, pues obviamente es una reflexión sobre el contenido y la aplicación de la ley, siendo pues el fundamento del derecho, de la epistemología jurídica, siendo el derecho su objeto de conocimiento. Entonces, obviamente esto lo vamos a abordar desde el punto de vista de la interpretación y la investigación jurídicas, ¿vale? Entonces,
particularmente en esta sesión vamos entonces a ver cuál es el concepto de epistemología jurídica, cuáles son sus enfoques, sus características principales y su articulación tanto con las demás áreas de la filosofía del derecho como con la investigación jurídica. Entonces vamos a ver de manera muy general en esta sesión, pues cuáles son esos elementos y cómo los vamos a trabajar, porque obviamente el tema que sigue o los temas que siguen en las próximas sesiones, ya bien sean online o ya si podemos presencialmente, pues va a ser profundizar sobre este tema de la epistemología jurídica. Entonces, digamos en términos generales que así como la epistemología, como lo vimos en el primer corte, es un área de la filosofía general, la epistemología jurídica es una rama muy específica de la filosofía del derecho. Los objetivos de la epistemología jurídica son reflexionar y comprender las diferentes formas de entender el concepto de ley. Obviamente, vamos a entender ese concepto de ley, lo vamos a analizar desde los diferentes enfoques desde donde se puede abordar el conocimiento del derecho, que es como ya lo vimos, pues a través de las distintas corrientes epistemológicas que ya nosotros conocemos. Es importante destacar que una de las bases de la epistemología jurídica es obviamente considerar al ser humano como único y al contemplarlo como un ser único, obviamente este ser humano posee diferentes formas de ser, diferentes formas de pensar, que obviamente lo llevan a actuar de una determinada manera. Entonces, digamos que este es el elemento que constituye precisamente el fundamento de la ley, su interpretación y su aplicación. Digamos en términos generales, como en conclusión, que la epistemología jurídica se enfoca en reflexionar sobre el conocimiento del derecho, desarrollando los métodos para obtener ese conocimiento desde diferentes corrientes filosóficas y epistemológicas que nosotros ya conocemos. Digamos que de manera general puede ser el concepto que nosotros apropiemos de lo que es la epistemología jurídica para lo que sigue adelante. Entonces, si nosotros lo vemos de esta manera muy general, podemos concluir que la filosofía del derecho, que pues creo que ya ustedes vieron esa asignatura de filosofía del derecho, básicamente es una reflexión sobre el contenido de la ley. Y obviamente, pues la filosofía del derecho es una de las ramas de la filosofía general, que recordemos, el objetivo de la filosofía es buscar, es reflexionar sobre ese ideal del saber, que es el conocimiento, y del ser, que tiene que ver con el desarrollo, la evolución, el crecimiento del ser humano. Entonces, digamos que ese fin último de ese ideal, obviamente se debe trasladar al derecho y es el fundamento de la ley, ese ideal del comportamiento del ser humano, de lo que debe hacer, de lo que debe conocer el ser humano desde la ley. Entonces, pues en la filosofía del derecho se aborda desde sus diferentes métodos, que ustedes recuerdan, el método deductivo, el método crítico, el método comparativo, el método inductivo, que son los métodos que aborda la filosofía del derecho y que dan paso a una rama muy esencial, que es la hermenéutica jurídica. ¿Qué significa eso de la hermenéutica jurídica? Pues es simplemente la rama de la filosofía del derecho que nos permite o nos da los elementos para interpretar la ley. Entonces, obviamente estas interpretaciones, estas reflexiones deben hacerse desde el objeto del conocimiento, que es el derecho. Entonces, así nosotros podemos interpretar que, o podemos ver que la epistemología jurídica, que es lo que nos interesa, se deriva de esa hermenéutica jurídica. O sea, la epistemología jurídica debe hacer la interpretación de la ley, debe comprender la ley, debe comprender la hermenéutica de la ley desde los aspectos jurídicos, obviamente desde las diferentes
formas de pensar y de abordar el conocimiento, como ya lo hemos visto. Entonces, recordemos que esta epistemología jurídica busca reflexionar sobre el contenido y la aplicación de la ley. Fíjense que desde la hermenéutica jurídica estamos interpretando la ley, pero lo que nos permite reflexionar sobre lo que dice la ley, cómo se aplica la ley, es precisamente la epistemología jurídica. Y ahí es donde entran a jugar las diferentes corrientes o las diferentes formas, porque existen diferentes posiciones del pensamiento, diferentes corrientes de pensamiento que nos permiten reflexionar sobre la ley, sobre esa aplicación, y fue lo que nosotros ya conocemos, el empirismo, el racionalismo, el realismo, el idealismo, etcétera. Todas esas corrientes de términos generales que vemos hacen parte también de la epistemología jurídica, pero obviamente muy enfocado a lo que es el derecho, a lo que es el contenido, la aplicación de la ley, y les insisto, ese derecho como objeto de conocimiento de todo este proceso de reflexión jurídica que nosotros hacemos. Entonces, cuando nosotros estamos viendo o analizando la epistemología jurídica desde esos diferentes conceptos, entonces vamos a entender que la epistemología jurídica puede abordar esa reflexión, esa interpretación de la ley desde diferentes puntos de vista. O sea, esos diferentes posturas, esos diferentes enfoques que nosotros vimos, hacen que la interpretación de la ley se pueda hacer de orden gramatical, o sea, estrictamente ceñidos a la letra que está escrita en la ley, sistemática, o sea, todo el proceso que se deriva de una ley, de una norma, todos los pasos, las fases que siguen. Recordemos que un sistema es básicamente un conjunto de procesos organizados, lógicos, coherentes, que se siguen para desarrollar algo. Entonces, en esa interpretación de la ley, si nosotros lo hacemos desde el punto de vista sistémico, pues tenemos que atender unos procesos, unos pasos, unas fases que debe seguir esa interpretación. Podemos también, desde la epistemología jurídica, interpretar la ley desde su historia, desde su génesis, desde sus antecedentes. Entonces, fíjense que hay elementos fundamentales. Nosotros vemos que hay históricamente interpretaciones de la ley desde el derecho romano. Todas las jurisprudencias que ha habido, desde la Constitución del 86, del 91. Entonces, históricamente nosotros también podemos, a partir de eso, hacer una interpretación de la ley. Genéticamente, ahí lo que estamos abordando es cuál fue el origen. Recordemos que la genética, pues, digamos que en términos generales, tiene que ver con el origen de la ley. Entonces, en este caso es cuál ha sido el origen, cuál ha sido la evolución, de dónde surgió, cuáles son sus nexos a lo largo del desarrollo de una ley para poderla interpretar. O lo podemos interpretar también desde el punto de vista teleológico. ¿Qué significa eso? Que nosotros desde toda de la razón de ser, del fin último de la ley, debemos interpretarla. O sea, cuáles son los fines que persigue la ley, cuál es el objetivo final, el gran objetivo final que busca la ley. Entonces, desde ahí nosotros la podemos interpretar. O algo más instrumental es también de acuerdo al uso. Recordemos que las leyes, dependiendo del contexto, dependiendo de los casos, dependiendo de la situación, pues va variando, va teniendo una interpretación y una aplicación de forma diferente. Nosotros vemos que ante diferentes casos, digamos que de una misma naturaleza o de un mismo sentido, nosotros encontramos que los jueces interpretan y aplican esa ley de diferentes formas, lo hacen de diferentes maneras. Entonces ahí también, desde el punto de vista epistemológico, pues vemos que podemos dar una interpretación, una aplicación a la ley. O simplemente, cuando nosotros no tenemos unos referentes muy precisos, ni históricos, ni gramaticales, ni teleológicos, nosotros podemos hacer una interpretación y una aplicación de la ley por analogía. O sea, digamos, comparándola con situaciones similares, con leyes similares, con conceptos jurídicos similares o que tienen relación con el caso, con la ley que nosotros estamos analizando. Ahí estamos hablando de un
proceso extensivo. Entonces, fíjense que desde la epistemología jurídica nosotros podemos hacer una interpretación y un análisis y una aplicación de la ley, pero obviamente todos estos procesos, que será en los que profundicemos en este segundo corte y parte del último corte del tercero, será sobre esta interpretación de la ley desde la epistemología jurídica. Todas estas interpretaciones atienden a una cosa que ustedes también conocen, que es la lógica jurídica. O sea, esto no lo hacemos, digamos que, o esta interpretación, esta epistemología jurídica, no la hacemos desde la simple postura de conocimiento o la simple postura epistemológica que nosotros tenemos, sino que debemos seguir una lógica, y la lógica atiende a un método sistemático, o sea, un método que tiene unos parámetros, que tiene unas fases, que tiene unos procesos, que tiene unos objetivos y que tiene un desarrollo lógico, coherente, sistemático, que nos va a permitir a nosotros como juristas examinar esa estructura de las leyes, de las normas, de los conceptos, de todos esos raciocinios jurídicos que estamos analizando, interpretando o aplicando a la luz de la epistemología jurídica. Entonces, lo que hace la lógica jurídica es perfeccionar ese criterio de verdad que queremos alcanzar. Recordemos eso siempre y lo hemos comentado desde el comienzo de esta clase. Y es que el fin último del derecho, de la ciencia del derecho como ciencia social, es buscar la verdad, alcanzar la verdad, llegar al concepto de verdad para que esa verdad realmente sea consecuente con la justicia. O sea, finalmente es la verdad al servicio de la justicia. Eso es básicamente, en términos generales, como las características principales sobre las cuales se fundamenta la epistemología jurídica. Entonces, como les comentaba al comienzo, la epistemología jurídica no solamente se deriva de la filosofía del derecho y de la hermenéutica jurídica, sino que se conecta, se enlaza, se articula con la investigación jurídica. Y la investigación jurídica, según este autor, Álvarez Undurraga, hay varias definiciones de investigación jurídica que ustedes pueden encontrar en los libros de derecho o en internet, como quieran. Entonces se refiere a que la investigación jurídica es un conjunto de procedimientos de carácter reflexivo, sistemático, controlado, crítico y creativo, cuyo objetivo es la búsqueda, indagación y el estudio de las normas, los hechos y los valores, considerando la dinámica de los cambios sociales, políticos, económicos y los factores que determinan el origen del derecho. Si nosotros analizamos esta definición que nos da Álvarez Undurraga, vemos que cuando hablamos de investigación jurídica, nos dice, es un conjunto de procedimientos. Ya dijimos que la epistemología jurídica y obviamente la investigación jurídica también atiende a unos procedimientos, a unos procesos sistemáticos. Es un proceso sistemático, o sea, atiende a unas fases, a unos objetivos, a un desarrollo lógico, coherente de pasos para llegar a esa verdad que hemos dicho. Entonces aquí la investigación también es esos procedimientos, pero fíjense que esos procedimientos dicen un carácter reflexivo, o sea, tenemos que hacer un análisis, desarrollar una capacidad de análisis y crítica, o sea, de desarrollar criterios que nos permitan hacer esa investigación jurídica. Sistemático, ya como lo dijimos, porque son una serie de procesos, son una serie de fases que... sí, dígame. Aló, muchachos, ¿alguien me habló? Bien, continuamos. Entonces, les decía que esta investigación jurídica, pues es sistemática porque sigue esos procesos ordenados, lógicos, coherentes, por fases. Es controlado porque definitivamente hay que tener un criterio, como les decía, básico que nos permita llevar el manejo de la información. Digamos que el elemento base de la investigación jurídica
que nos permite ese control es lo que nosotros vimos antes, que son las variables. O sea, si nosotros tenemos claro cuáles son las variables de esa investigación, tanto la dependiente como las independientes y las intervinientes, vamos a tener un mejor control de esa investigación. Crítico, ya lo mencioné, crítico se refiere a que debemos tener un criterio y ese criterio nos lo va a dar la postura epistemológica que nosotros tengamos, de criticismo, de realismo, de las que nosotros ya conocemos, y creativo porque obviamente no se trata de replicar una ley o replicar una norma o una interpretación, sino debemos innovar en el análisis, en la interpretación, en la aplicación de la ley. Debemos ser innovadores, debemos ser creativos. Y como decíamos, pues obviamente todo eso lo vamos a realizar sobre las normas, sobre los hechos, las situaciones jurídicas. Entonces, fíjense que en ese sentido, el trabajo último que ustedes presentaron en la Corte 2, donde planteaban un problema de investigación, obviamente sobre derecho, pues básicamente se plantea sobre eso. Ustedes unos plantearon el análisis de una situación jurídica, de un hecho jurídico, otros están planteando una determinada norma, una determinada ley, o un determinado conjunto de normas y de procedimientos jurídicos sobre el cual quieren investigar e indagar y sobre al cual, pues obviamente al investigarlo, pues le plantea un interrogante y más adelante, pues obviamente seguiremos desarrollando sobre ese trabajo. Entonces ustedes, esta noche, después de esta clase, les enviaré a sus correos la retroalimentación con los aspectos básicos de ese planteamiento del ejercicio que ustedes hicieron de plantear un problema. Digamos que en términos generales está la retroalimentación con los aspectos que deben ajustar, que deben considerar. Y la idea es que los grupos sigan trabajando sobre esa idea, ajusten las cosas que les doy en esta primera parte y sobre eso pues vamos a seguir realizando unas actividades para ir perfeccionando ese planteamiento del problema de investigación que ustedes ya han comenzado a realizar. Entonces esos elementos pues vamos más adelante a ver cómo van a funcionar y cómo vamos a trabajar con esos elementos. Entonces, esta investigación jurídica se aborda o se va a abordar desde dos grandes columnas que tiene la investigación jurídica. Una columna de esas es desde el derecho natural. Entonces, cuando nosotros estamos parados, digámoslo así, en la perspectiva del derecho natural, lo que estamos haciendo es buscando una interpretación de la ley o de los fenómenos jurídicos, pero desde la concepción sociológica del derecho. O sea, ahí la interdisciplinariedad, el aspecto social, la realidad social, los hechos reales que están sucediendo, los fenómenos o los problemas jurídicos que se están abordando, pero en la realidad. Fíjense que eso tiene que ver con la definición que estábamos viendo antes, porque la investigación jurídica debe considerar como elemento fundamental esos cambios sociales, políticos y económicos que determinan ese origen de las normas. Entonces, fíjense que lo que nos está pasando en este momento del aislamiento. Han salido una serie de decretos, una serie de normas coyunturales que no existían, pero que esta dinámica de cambio social, de situación particular, pues ha hecho que, digamos, se apliquen unas normas o se utilicen unas normas, unos decretos, unas leyes, una normatividad, o sea, y unos procedimientos jurídicos, como ustedes lo han visto o si lo han podido ver en los decretos que ha expedido tanto el gobierno nacional como distrital. Entonces, lo que pasa es que fíjense que se está acercando a una realidad social. Está no solamente la parte jurídica, sino la realidad social que está viviendo el país y el mundo en este momento. Y a partir de este derecho natural, pues la idea es acercarse a la realidad de nuestras instituciones. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que le está dando lo que le dé la interpretación o lo que le dé la interpretación que le den las instituciones a estas leyes desde el derecho natural, pues obviamente se van a ajustar
Entonces, ahí nosotros estamos realmente regulando unos fenómenos culturales y sociales muy coyunturales para una sociedad y para que expida y se manejen unas normas viables. Entonces, digamos que la interpretación y la aplicación de estas leyes, de estas normas desde el derecho natural, pues tienen que ser con la base de que sean viables y que sean ajustadas al derecho. Entonces, esto significa que el derecho natural lo que busca es que tanto el derecho en general como las leyes en particular vayan evolucionando conforme evoluciona el hombre y la sociedad, se vayan adaptando a esos diferentes cambios culturales y sociales que se van dando en diferentes momentos históricos en un estado. Entonces, digamos que esta situación del aislamiento y toda esta normatividad y decretos y leyes y procedimientos jurídicos, eso es lo que está haciendo para nosotros. Entonces, fíjense que este tipo de investigación jurídica desde la perspectiva del derecho natural está orientada a crear derecho. Fíjense que nosotros, aquí se está legislando, se está creando, se está viendo génesis, está viendo la genética de la norma, de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué surgen estas normas? ¿Por qué surgen estas leyes? ¿Por qué surge toda esta jurisprudencia? Entonces, como les decía, es básicamente por los fenómenos culturales y sociales que se van dando y que van haciendo que se expidan y que vaya evolucionando las leyes y las normas y se vaya dando eso. Por otro lado, digamos que la otra columna, el otro pilar sobre el cual se fundamenta la investigación jurídica es el derecho positivo. Ya el derecho positivo lo que busca es una interpretación de la ley y los fenómenos teniendo en cuenta la medición y valoración de los hechos, obviamente relacionados con el derecho. Entonces, fíjense que aquí ya el derecho positivo no atiende tanto lo social, tanto lo cultural, sino que obviamente va a interpretar de que cómo se concibe el derecho desde la normatividad pura. O sea, ya fíjense que ya entonces vamos a interpretar e investigar la letra. O sea, ahí entramos a una interpretación que mencionábamos antes, era de cómo está escrita la ley, qué es lo que dice la ley, qué objetivo busca la ley. Entonces ahí ya nos estamos desprendiendo de las situaciones que dan origen a la ley para centrarnos específicamente en lo que dice la ley y en lo que dice la norma. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, entonces, fíjense que si nosotros lo miramos, el derecho natural, digamos que se está parando en unas, o se está apoyando en unas corrientes epistemológicas de corte humanístico, como las que vimos, el racionalismo, el idealismo, el subjetivismo, mientras que el derecho positivo está parado o está apoyado en corrientes epistemológicas mucho más del corte racional, del corte científico, porque como el realismo, el criticismo, el inductismo. Entonces, digamos que epistemológicamente aquí es donde se articula esa epistemología general con la epistemología jurídica y con la investigación jurídica. Y la idea es que desde el derecho positivo vamos a generar un conjunto de regulaciones normativas que apoyan al abogado a resolver problemas jurídicos concretos. Es decir, por ejemplo, estas normas tendrán que pasar por la Corte Constitucional, tendrán que pasar por las diferentes salas de la Corte Suprema y revisar y las cortes deberán expedir unas sentencias donde aclaren o digan cuál es el contexto, cuál es el alcance de esas normas, cuáles son aplicables, cuáles no, cuáles se justifican o no, cuáles se atienen son constitucionales, cuáles se atienen al derecho o no, para ayudar al abogado obviamente a resolver los problemas muy concretos que surjan de esa aplicación y de esa interpretación de las normas. Entonces, aquí, por ejemplo, fíjense, ¿qué hacen los decretos reglamentarios? Los decretos reglamentarios de una ley lo que hacen es decirle, ayudarle al legislador, ayudarle al abogado
a decir cuáles son las condiciones, cuáles son los elementos, cuáles son las características en que esa ley que se expidió funciona, se hace funcional y se hace aplicable a los diferentes procesos, a los diferentes casos que se llevan en la ley. Entonces, ahí nosotros vemos que, obviamente, como lo mencioné, tanto la epistemología jurídica como la investigación jurídica están orientadas, obviamente, al conocimiento de la verdad, al acercamiento de la verdad, a la búsqueda de la verdad jurídica, que es el elemento fundamental de la justicia. Entonces, eh, interpretar, aplicar la ley desde estos elementos, pues nos permite reflexionar acerca de esas leyes, de esas normas, de esos procedimientos jurídicos y obviamente nos va a permitir acercarnos a esa verdad y, y realmente cumplir ese objetivo que tenemos en el derecho, que es la aplicación no solo de la ley, sino también de la justicia. Entonces, es precisamente sobre ese tema de la verdad en el derecho, de la verdad jurídica, que vamos a realizar un foro virtual para este segundo corte. Ese foro virtual pues ya está disponible, es el foro 2, está disponible, ustedes van a encontrar en su aula virtual una sesión que dice semana 8, porque obviamente con estos cambios digamos, a la modalidad online y a estos apoyos virtuales, nos ha tocado reestructurar un poco el orden del aula virtual, pero pues digamos que está en los mismos elementos. Entonces, en la semana 8, ustedes van a encontrar este segundo foro virtual que ya está habilitado, es el foro 2, que tiene que ver con la verdad en el derecho, la verdad jurídica. Entonces, ahí en ese foro, pues vamos a tener la oportunidad de debatir, de enriquecer conceptualmente el derecho con base en una lectura de apoyo que está ahí en el foro y que obviamente también encuentran en los materiales de apoyo. Entonces, esa actividad es la que vamos a realizar, digamos que a partir de este momento, y este foro va a estar abierto hasta el 26 de abril. Recordemos que la semana próxima, que es Semana Santa, pues no habrá actividad, o sea, es como lo teníamos previsto en el calendario académico desde el comienzo del semestre. No habrá actividad como si no fuésemos a clase en la universidad, pero a partir del 13 de abril, pues retomaremos todos estos procesos. Así que este foro va a estar abierto hasta el 26 de abril. Para evitar discrepancias, malos entendidos, miren muchachos, tengan en cuenta que el foro se evaluará bajo los parámetros que están establecidos en la respectiva rúbrica. Esa rúbrica, pues ustedes la encuentran para que la conozcan, la miren y sobre esos parámetros, pues hagan su participación en el foro. La encuentran en la carpeta de materiales de ayuda ahí en su aula virtual. Entonces estará abierto hasta el 26 de abril a las medianoche, a las 11:55 de la noche. Y entonces tengan. De todas maneras, las preguntas, dudas que tengan con respecto a este tema de la verdad jurídica y obviamente del tema de esta sesión de hoy, que obviamente pues digamos que es como el abrebocas, son los aspectos generales sobre los cuales vamos a ir profundizando, como les decía, en el corte 2 y en parte del corte 3. Entonces los pueden hacer ahí. Recuerden que hay un foro en su aula que dice pregúntele a su profesor. Entonces, pues pueden hacer las preguntas, las inquietudes de esta clase o de cualquier tema de la clase, lo pueden hacer a través de ahí o lo pueden hacer a través de mi correo. Ustedes ya lo tienen ahí. Y entonces, como les comentaba, esta noche, pues, después de terminar la sesión, pues vamos a comenzar a hacer los ajustes yo les envío los problemas de investigación que presentaron los diferentes grupos con la retroalimentación para que ustedes hagan los ajustes, las correcciones pertinentes, porque como les decía, pues este trabajo es la base para desarrollar más adelante otras actividades para
este segundo corte y para la corte 3. Creo que hay algunos grupos, algunas personas que no presentaron el trabajo, entonces, pues de todas maneras, por favor, deben adelantar ese trabajo porque, pues, como les comento, va a ser la base para otras actividades más adelante. Entonces, es importante que eso ya, ese trabajo lo tengan elaborado. Entonces, los que no lo presentaron en su oportunidad para la actividad de la Corte 1, entonces, por favor, realícenlo y ténganlo en cuenta. Y si quieren me lo envían para yo revisarlo, para yo retroalimentárselo y que ustedes tengan, pues digamos que estén a la par en las mismas condiciones que sus otros compañeros que sí lo presentaron oportunamente. Entonces, Profe, ¿y por qué medio vas a enviar los ajustes? esos ajustes se los voy a enviar ahora mismo. Cuando terminemos se los envío a sus correos, se los envío a los correos particulares de cada grupo. A cada grupo le envío su trabajo respectivo, a los integrantes del grupo les envío ese a su correo esta misma noche. ¿Vale? Ok, gracias. Entonces, muchachos, cualquier pregunta o duda, pues, que quieran hacer, que tengan sobre estos temas que acabamos de ver, pues, listo. Igual está, como es el procedimiento que nos indicaron para estas clases online, la grabación de esta clase se las voy a colocar también en su aula virtual, en la sesión de la semana 7. Ahí van a encontrar, por si ustedes quieren repasar algún tema, quieren mirar, al igual que lo hemos hecho en las sesiones presenciales, esta presentación también estará ahí en el material de apoyo de su clase en la semana 7. Y cualquier pregunta, cualquier duda, pues que ustedes en la medida que vayan revisando los temas o vayan avanzando en sus actividades, pues como les cuento, al correo o al foro de Pregúntele a su profesor y ahí pueden revisarlo. Entonces, por último, recuerden que todavía tenemos, se suponía o se supone que esta clase es la que nosotros debimos haber tenido el 19 de marzo. Y ahí recuerden que el 19 de marzo teníamos una actividad que era, para entregar por grupos también, que era el cuadro sinóptico resumen, que les va a servir mucho para esta parte de epistemología jurídica de las corrientes epistemológicas que vimos. Entonces, pues, de todas maneras, pues por esta coyuntura ya tenemos que subirla al aula virtual. Ahí está el espacio para que ustedes suban la actividad, quienes no la han subido, porque ya varios grupos han subido la actividad y de todas maneras la actividad va a estar abierta hasta mañana a la medianoche. Mañana 3 de abril a las 11:55 se cierra la actividad. Entonces, quien la tenga pendiente, los grupos que no hayan subido esa actividad del cuadro sinóptico, lo pueden hacer todavía hasta mañana a la medianoche. No hay ningún inconveniente. Una pregunta. Sí, cuénteme. Ese cuadro sinóptico lo sube solo uno de las personas Sí, del grupo. un solo integrante del grupo. Lo importante es que en el cuadro sinóptico, pues obviamente me Buscan los cuenten quiénes son nombres. los integrantes del grupo, pero no, una sola persona que lo suba por grupo está bien, no hay ningún problema. Ok, profe, gracias. Vale, muchachos. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Dudas, inquietudes? No, señor. No, señor. Vale, No, muchachos. profe, gracias. No, a ustedes muchas gracias por su participación, por su asistencia a esta clase. Les recuerdo, esta clase, la grabación de esta clase se la subiré al aula virtual. Y pues nada, seguimos en contacto, que sigan bien ustedes, sus familias, en su casa, y que pues ojalá pase pronto esta coyuntura, esta crisis de este aislamiento. Una buena noche para todos, mucha suerte, Profe, qué muchas pena, bendiciones. es que Cuénteme, mijita. mi computador me molestó bastante para conectar y no sé, creo que me conecté un tiempito después, no sé si usted llamó lista. No, O con, mijita. o con el registro, ya que No, ya sí, no, aquí pues afortunadamente como la plataforma
nos registra todos los ingresos, entonces no tenemos problema. Pero no, tampoco no se preocupen tanto por eso, porque pues realmente tenemos que entender también que pues la conectividad no es fácil, no todas las personas tienen la misma posibilidad de conexión y todo ese peso, entonces no hay problema, hija, no hay problema por la asistencia. Listo, profe, gracias. Buenas Ok, noches. muchachos. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Dudas, No, inquietudes? señor, profe, muchas gracias. No, señor. No, a ustedes, profe, muchas muchachos, gracias. muchísimas No, gracias. muchas gracias, Buena noche para todos. Buenas Muchas noches. gracias. Estén bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Buenas noches. Hasta Quedamos luego. pendiente de lo del tema que nos vas a enviar para los grupos, por favor. De la retroalimentación del trabajo. Sí, sí, también y lo Sí, del porque trabajo. solamente se lo envía uno por grupo, ¿no? No, la retroalimentación se la envío a todo el grupo. O sea, a todos los Ah, ok, integrantes listo. que se anotaron en el trabajo, les envío para que lo tengan todos. Lo que les Listo. digo que una persona por grupo es lo del cuadro sinóptico. Eso sí, una persona del grupo que me lo envíe es suficiente. Bueno, Ok. Listo, gracias. Bueno, profe. Muchas gracias. vale muchachos, buenas noches, cuídense, De acuerdo, muchas gracias, profe. Bueno, gracias, profe. Feliz noche. Bueno, profe, se cuida igualmente. que estén bien muchachos.